Cancha rayada. Caminamos con mi viejo por la playa de estacionamiento. Es un día de calor sofocante y en el asfalto recalentado vemos la sombra de un pájaro negro que vuela en círculos, como satélite de nuestra desgracia. Una multitud victoriosa a nuestras espaldas ruge todavía en la cancha. Acabamos de perder el campeonato. La cabina del auto es un horno a leña. Los asientos queman y el sol que pega en el vidrio enceguece. Pero no importa, como dos bonzos dispuestos a inmolarse, dos sentados. Oh, parémosla ahí. parémosla ahí, qué pena. ¿Volvamos a empezar? Sí. Venga, ¿esto no determina? ¿Aquí? ¿El coche de Mare? Sí. ¿De quién es? Fabián Casas. Bueno, no te preocupes, yo lo leo. ¿Listo? Empezamos ahora sí. Sí, pero es que me corta mucho la cara. ¿Te cortas la cara? Sí, se corta. Venga, yo se lo acerco. Eso. No, tranquilo. Así. Es la cara aquí arriba que se le va. Bueno, así. ¿Listo? Empezamos. ¿Ya? Cancha rayada. Caminamos con mi viejo por la playa de estacionamiento. Es un día de calor sofocante. Y en el asfalto recalentado vemos la sombra de un pájaro negro que vuela en círculos, como satélite de nuestra desgracia. Una multitud victoriosa a nuestras espaldas ruge todavía en la cancha. Acabamos de perder el campeonato. La cabina del auto es un horno a leña. Los asientos queman y el sol que pega en el vidrio enceguece. Pero no importa, como dos bonzos dispuestos a inmolarse, nos sentamos y haciendo el motor, Fabián Casas y su padre van en coche al muerte. Este poema de Fabián Casas damos la bienvenida a Chicha y Ron, donde trataremos qué está pasando con el Cúcuta Deportivo con unos flamantes invitados. Bienvenidos. Muchas gracias, amigos y amigas del Chicha y Ron. Hoy, básicamente, jueves en el especial de Chicha y Ron para el Cúcuta Deportivo, tenemos a unos flamantes invitados con Carlos Ortega, ¿cierto? Diana Botello y Omar Romero. Damos la bienvenida. Empezamos con Diana. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenas noches para usted, para mis colegas. Qué alegría verlos, así sea de este modo, el tema de la virtualidad, pero muy contenta y agradecida por esa invitación. Gracias. Por favor, don Omar, ¿cómo te encuentras? Carlos, buenas noches. Diana, buenas noches. Gusto en saludarte. Bien lo dices, nos toca por este medio ya que ha sido muy poco el tiempo que nos podamos volver a ver personalmente. Carlitos, un gusto saludarlo también. Y aquí, pendientes de las inquietudes que tengan con respecto al tema del glorioso Cúcuta Deportivo. Perfecto, gracias, don Omar. Don Carlos, ¿cómo estás? Te oímos, te escuchamos. Don Carlos, por favor, enciende tu micrófono porque lo tienes apagado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un saludo cordial para usted. Igualmente me place mucho poder saludar a Diana, a Omar y a toda la gente que está a esta hora pendiente de esta información. Gracias naturalmente por invitarnos a este debate. Gracias, amigos. Qué pena, tenía el micrófono un poco apagado. Damos inicio a esta ronda de intervenciones con básicamente, ¿cierto?, 3 preguntas. Cada uno tendrá derecho a 2 minutos y esos 2 minutos, pues, los haremos valer con una alarma al final de los 2 minutos. Entonces, empezamos con Diana Botello y la ronda para todos, por igual, es: ¿habrá derechos deportivos para el Cúcuta? ¿Podrá defenderse en su debido proceso y lograr obtener de nuevo su ficha o, digamos, afiliación en la DIMAYOR, o todo ya está perdido y debemos resignarnos por lo pronto a no tener un equipo? Te escuchamos, Diana.
Bueno, personalmente, en mi opinión de lo que he estado leyendo acerca del tema, todo todavía no está perdido, todavía se guarda es una luz de esperanza mínima, pero se guarda, y esto lo han demostrado algunos abogados especialistas en materia de derecho deportivo que han estudiado el tema del Cúcuta Deportivo y que están al tanto de esto. Pues definitivamente para nadie es un secreto el mal proceder que tuvo la DIMAYOR y los escándalos que ha tenido a raíz de lo que ha sido la situación del Cúcuta Deportivo, y no solamente esto, sino otros escándalos a nivel nacional del fútbol profesional colombiano, pero efectivamente todavía hay esa luz mínima, ya se llegó a instancias internacionales, y esto pues si bien porque el agente liquidador es conocedor del tema legal, y yo sé que por el lado de pronto pasional, de amor, en el momento que los hinchas se enteran de que el Cúcuta Deportivo fue desafiliado de la DIMAYOR, de una vez pues pensaron que se iban a quedar sin equipo, que no iban a volver a tener el Cúcuta de 96, este año cumple 97 años de historia, y por lo mismo y tanto se preocuparon mucho por el tema, pero en materia legal esto sabemos que es algo completamente distinto, ya dejando un poco la pasión, el amor, que va a ser un tema que se va a demorar mucho, bastante se va a demorar, pero de que la hay, todavía la ilusión se mantiene mínima, vuelvo a repetir, pero se mantiene, todavía no está perdido. Sabemos muy poco porque la agente liquidadora Arturo Acosta Villaveses viene trabajando en silencio, y me parece que es una buena estrategia también para que en el momento cuando vaya a hablar tenga sus argumentos, tenga documentos, tenga todos los soportes válidos y necesarios ante la DIMAYOR, y de esa forma pues recuperar ese puesto que perdió hasta el momento en el fútbol profesional colombiano. Recordemos que todavía el equipo Motilón no ha recuperado de manera oficial el reconocimiento deportivo, y sin esto prácticamente no puede hacer nada. Yo creo que en el momento que el Ministerio del Deporte de esa resolución que se le devuelve el reconocimiento deportivo al Cúcuta Deportivo, va a estar más encendida esa luz de esperanza, porque ya va a haber un argumento válido de decirle a los señores DIMAYOR, ya somos equipos deportivos, ya tenemos reconocimiento del Ministerio del Deporte, así que por favor reevalúen la situación, o si no, pues continuamos en materia legal, todo acerca de recuperar o regresar al fútbol profesional colombiano. Súper, gracias Diana. Bueno, muy puntual, muy asertiva. Por favor, la misma ronda, la misma pregunta. Compañero Carlos Humberto, te escuchamos. Bueno, mire, yo sinceramente creo que todos aquellos quienes estamos apegados a la legalidad, a la normatividad, pues creemos que todavía no ha terminado esto, creemos que todavía está en juego una parte jurídica legal que está a cargo del señor Arturo Acosta Villaveses. Yo creo que la asamblea que van a realizar en estos días los señores de la División Mayor del Fútbol Colombiano podría marcar un desenlace que de cualquier manera va a causar algunos efectos en torno al tema del proceso de liquidación del Cúcuta Deportivo, porque extraoficialmente se dice que los señores de la DIMAYOR entregarían un derecho de participación o un cupo a el señor José Augusto Cadena, y que éste entraría a jugar como equipo de la B, pero siendo socio A. Todos sabemos que en la DIMAYOR hay socios clase A y hay socios clase B. Entonces, esa información señala eso. De ocurrir eso, yo creo que la Superintendencia de Sociedades, con el representante legal de la Sociedad Cúcuta Deportivo en liquidación, tendrían que entrar a tomar medidas, porque esto pues aumenta mucho más la desconfianza que generó la decisión que tomó la DIMAYOR de desafiliar al Cúcuta Deportivo. Recordemos que hay en juego una serie de acreedores que no solamente son ex empleados, exjugadores, sino que hay por medio entidades como la Alcaldía de Cúcuta, el IMRD, la DIAN, el Instituto de Bienestar Familiar. Luego, entonces, yo creo que para un juez de la República como la Superintendencia de Sociedades no le va a gustar nada estos procedimientos de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Gracias, Carlitos. Bueno, pero entonces para la última intervención con Omar Romero surge la inquietud, a ver si, digamos, le damos en el clavo. La DIMAYOR dice que pues ellos casi que tienen el derecho de admisión de rechazar o de admitir
a quien, digamos, reclama los derechos deportivos, el derecho a afiliación. Básicamente eso es lo que han contestado, o lo que dice que, digamos, contestó el señor Jaramillo, director o presidente de la DIMAYOR. Entonces ahí nos pone como que a toda la hinchada, porque finalmente los afectados somos la hinchada del Cúcuta Deportivo, como que en manos de los clubes a nivel nacional, porque finalmente ellos son los que van a decidir si nos dejan entrar o no a la DIMAYOR. ¿Cómo ves este tema, Carlos? Perdón, don Omar Romero, te escuchamos, tiene 2 minutos igualmente, gracias. Sí, la situación es compleja y esto va a durar, yo creo que todo el año. Todos tenemos claro, dice Carlos, de volver a ver fútbol en la ciudad, pero en la medida que se está llevando el proceso, con la lentitud que se está llevando el proceso, con el estancamiento que hay primero ante el Ministerio del Deporte, entregado la certificación de reconocimiento de deporte. Eso hace que la situación no mejore. Y obviamente, los deportivos son los 30 de la puesta ahí en ese solio, digamos, diciéndolo de esa manera, pero no puede tomar decisiones. Yo creo que el paso ha estado equivocado por parte del liquidador de querer batallar solo cuando debe estar buscando a los presidentes, reunirse con ellos y con ellos tratar, porque es de pronto la manera de que presentando la propuesta y teniendo el documento ya o la cédula de identidad o el reconocimiento deportivo, con el plan que presente el liquidador, se haría esa posibilidad de que el equipo vuelva al equipo A o recibiendo lo equipo B. La pelea es la ficha clase A para seguir recibiendo, recuperar esa plata que está trancada ya, que es para pagar a los acreedores. Yo creo que ahí tiene que ver algo de la DIMAYOR, como usted lo decía hace un momento, de los clubes, que son los que tienen que sentar cabeza, porque en los mismos estatutos de ellos y por presión del ministerio fue que desafiliaron el Cúcuta. Aún con los estatutos, el Cúcuta seguía dando su manera. Gracias, don Omar. Bueno, pero entonces aquí pasamos a la segunda intervención, a la segunda ronda de intervenciones, y surge como la inquietud. ¿Qué nivel de responsabilidades ustedes, como periodistas deportivos, reporteros y conocedores, digamos, en el medio deportivo, les asignarían a las partes, digamos? Primero, desde luego, la administración de la Cúcuta, a los liquidadores, a la alcaldía de Cúcuta y, ¿por qué no?, a la hinchada, porque algo tenemos que también responder nosotros como hinchada. Empezamos con don Carlos Humberto, te escuchamos, tienes 2 minutos, don. Bueno, mire, sobre ese tema, yo creo que yo, por ejemplo, no comparto de que la hinchada tenga algo que ver en la responsabilidad de este tema. Pues yo creo que si hay una de las partes de esta situación que permanentemente ha respondido es la hinchada, que es la que más ha sufrido con este tema y que de hecho hoy está siendo golpeada por estas determinaciones de la DIMAYOR. Pero yo realmente no tengo dudas que el Cúcuta Deportivo, después del año 2008, después de haber hecho una campaña importante con Pedro Sarmiento en la segunda fase de la Copa Libertadores, y después de todo ese río de alegrías que nos regaló en Copa Libertadores 2007 con Jorge Luis Bernal, el título de Pinto e incluso el título de la B con Álvaro de Jesús Gómez, porque si no se hubiera logrado ese título no hubiésemos podido disfrutar nada de lo otro. Pero después de eso, lamentablemente hay una equivocada administración. Cuando le venden a José Augusto Cadena, son los directivos del Cúcuta Deportivo los que determinan llamar a un juez de la República, a alguien del Estado, a decirle, mire, ayúdenos porque la entidad está quebrada, la empresa está quebrada.
y ahí es cuando interviene la Superintendencia de Sociedades. Nunca, porque ahora quieren decir que es que el Estado se quiere meter en el fútbol. No, fue el fútbol el que llamó a través de los directivos del Cúcuta Deportivo a pedir que los metieran en un proceso de reorganización, que después terminó en un proceso de liquidación. Entonces yo no tengo dudas que hay responsabilidad de los directivos antes de venderle a José Augusto. Indiscutiblemente la mayor parte de la responsabilidad por la forma como manejó el equipo y por la cantidad de plata que recibió, la tiene José Augusto Cadena. Y después yo le daría una parte de responsabilidad, así sea mínima, al alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yáñez, porque es evidente que no estaba preparado para lo que podría ocurrir a no llegar a un acuerdo con los administradores del Cúcuta en las deudas del municipio y de la alcaldía. Vale, gracias. Bueno, don Omar, queremos escuchar las responsabilidades, o sea, el chicharrón del Cúcuta Deportivo, ¿cómo lo distribuirías en términos de responsabilidad, no en términos de culpas? Por eso digo yo, la hinchada tenemos que asumir una responsabilidad y es cómo ayudamos, ¿sí? Más allá de la Fundación Amigos del Cúcuta, cómo empezamos a ayudar de verdad a que este fútbol profesional cucuteño tenga perspectiva, digamos, permanente, estable a futuro. Entonces, te escuchamos, don Omar Romero. Tienes 2 minutos. Creo que comparto la misma parte de la opinión de Carlos Humberto, que la responsabilidad obviamente desde el 2008, obviamente los recursos que llegaron, cada uno recuperó su patrimonio y cuando hicieron las cuentas, naturalmente, pues lo que quedó fue que correspondía de finanzas el equipo y no les alcanzó para cubrir todo que tenemos en cuestión hoy. Es responsabilidad obviamente de los anteriores, del actual presidente, obviamente, y la responsabilidad de los hinchas pues es muy mínima, porque es que el hincha tendría que poner cierta cantidad económica para hacer valer sus derechos como hincha, ¿sí? Es decir, un hincha tiene derecho aquí a voz y voto, pero si la boleta no le da sino para eso, no puede. Entonces, creería que ahí la responsabilidad básicamente es que lo vinieron en su primera etapa, responsabilidad de Cadena que no cumplió con sus compromisos, siempre evadiendo en algunos, cumpliendo unos, incumpliendo otros, y cuando se dio con el agua al cuello ya no pudo más. Entonces, es muy complicado esto de manejo que se le está dando al Cúcuta, y creo que conseguir a alguien que ponga un peso en este momento, por más fundación que haya, con todo el respeto que se merecen Hugo Horacio López Pinto y todas las personas, pero ellos tampoco están en la capacidad de tener el dinero. No hay mecenas en Cúcuta para realmente comprar el Cúcuta o sacarlo de este bache, sino es a través de la DIMAYOR que se concientice de un grave error de desafiliar un equipo, no solamente históricamente, sino que realmente allí tiene los recursos para seguir funcionando como objeto social deportivo. Gracias, don Omar. Bueno, entonces, por favor, Diana Botello, la misma pregunta, ¿cómo distribuirías tú las responsabilidades de este chicharrón del Cúcuta Deportivo y cómo atenderíamos, cómo lo enfrentaríamos a futuro, digamos, la hinchada, empresarios, alcaldía de Cúcuta y desde luego la administración del club? Te escuchamos, tiene 2 minutos, Diana. Bueno, ¿cómo repartiría la responsabilidad en este caso? Creo que la mayor parte se la lleva la administración del Cúcuta Deportivo, pues si bien sabemos que aquí la obligación era pagar, cosa que no se hizo y por eso desencadenó el inicio del proceso de liquidación. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo le dieron prórrogas, le dieron oportunidades a José Augusto Cadena, representante legal de la sociedad, de ponerse al día o por lo menos de acreditar acuerdos de pago, cosa que no se llevaron a cabo. Si recordamos, la audiencia que le dio inicio al proceso de liquidación inició desde el 20 de enero y vino a finalizar el 11 de noviembre, es decir, tuvo 10 meses José Augusto Cadena porque hubo prórrogas, se definía una fecha y solicitaba que se aplazara, había otra fecha y hacía lo mismo, entonces dilató todo este proceso 10 meses después, donde ya la Superintendencia de Sociedades, sobre todo sus acreedores, Alcaldía de San José de Cúcuta y el IMRD, entre otros, dijeron, no, ya ha pasado mucho tiempo,
mismas prórrogas y no se pone el día, o ni siquiera se acerca a decir hay un acuerdo de pago, hagamos esto, quiero, o tengo la intención de pagar, eso no se llevó a cabo. Entonces, no son las cosas como él pretende mostrarlas, que acá no lo quieren, que se quiso acabar con el fútbol, no, simplemente que era una obligación que no cumplió. Ahora, reparto un poco también la responsabilidad en la administración municipal. ¿Por qué? En el momento que se dio inicio al proceso de liquidación de Cúcuta Deportivo, no se tenía el reconocimiento deportivo. Entonces, se tenía que tener ya previsto lo que se venía para poder avanzar en el tema y no dejar que pasara tanto tiempo. Han pasado desde noviembre casi ya 5 meses, 6 meses, desde que se dio inicio al proceso de liquidación, se desafilió el Cúcuta Deportivo de la DIMAYOR y hasta ahorita se acreditó el pago ante el Ministerio del Deporte. Entonces, la responsabilidad principal es por el incumplimiento de sus obligaciones de José Augusto Cadena, el mal manejo que le dio al Cúcuta Deportivo a la sociedad, y también a la administración por no tener el llamado Plan B en vista de recuperar el equipo y bien lo que está sucediendo últimamente. Gracias, Diana. Bueno, finalizamos esta segunda intervención, esta segunda ronda. Me gustaría finalizar ya como última ronda, básicamente plantear, digamos, tratar de plantear lo siguiente. Ya escuchamos a Villaveses, ya escuchamos a la alcaldía, a la administración, digamos, saliente del Cúcuta Deportivo y también a la DIMAYOR. Y hemos encontrado que dependiendo de digamos, el levantamiento de la suspensión de los derechos deportivos, ¿cierto?, que da al Ministerio del Deporte, pues estaría en facultad de ellos reconocer o no volver a dar digamos, la afiliación para poder participar, porque si no podemos jugar como equipo, pues no vamos a poder pagarle la deuda. Eso evidentemente fue un tiro en el pie de la DIMAYOR, que evidentemente pues cobra una plata y no le permite al equipo pues jugar para poderle pagar esa plata. Pero entonces aquí surge evidentemente una pregunta, más allá de que volvamos como equipo o como ciudadanía, como fanaticada, digamos, de toda una ciudad, de más o menos unos 30.000 fanáticos del fútbol profesional cucuteño, a ver a este glorioso equipo, pues de nuevo en el estadio y compitiendo en las ligas nacionales, ¿cómo haríamos para que el fútbol profesional tenga un nivel de verdad estable y no esté al vaivén de una administración privada, de uno que otro, voy a decir, millonario, o uno que otro, pues esquizofrénico, o uno que otro, digamos, gamonal con plata que llegue y diga, pues acá lo que tengo es tantas acciones? Entonces, para no depender de esa inestabilidad, para no depender de esa volatilidad, quisiera preguntarles, ¿ustedes qué proponen? ¿Ustedes cómo ven como periodistas que durante tanto tiempo han visto el trasegar, han visto el devenir, el sube y baja del fútbol profesional cucuteño? ¿Qué necesitamos de verdad para que no dependamos de estos avatares, de estas, digamos, condiciones? Empezamos con don Omar Romero, te escuchamos, tienes 2 minutos. Bueno, primero que todo, el fútbol tiene empresa. Siempre se ha recordado que el fútbol tiene que ser empresa. Cuando el fútbol se vuelve y lo vemos en este caso en el América, lo vemos en este caso en el Boyacá Chico, lo vemos en este caso en Águilas Doradas, que son equipos, no son de empresa, los únicos equipos de empresa que hay en este momento son el Deportivo Cali, Atlético Nacional y Atlético Junior. Entonces, mientras no haya que realmente se le mida al deporte, y en el caso de Cúcuta, que no hay empresas que se le midan al deporte porque les da miedo invertir, porque es plata que pronto no van a recuperar, o sea, no ven el deporte como una inversión a sus empresas, sino un gasto, porque no ven cómo van a recuperar su dinero. Obviamente su dinero lo van a recuperar a través de la imagen de sus empresas, de sus marcas que se vean allí, y obviamente contando con... Esa es la única manera de que sea una empresa segura, que haya gente seria, gente transparente, y no mire el bien particular, sino el bien general. Es pasado, el Cúcuta ha estado por fuera del torneo 3 veces con esta. En los años 50 dejó participar en un semestre, y en el año 70, los años 70, 73, se jugó un semestre por situación económica. La situación está siendo más grave. Y todos los que han pasado por
equipo nunca le han puesto remedio Cúcuta y no hay la manera, los mismos hinchas, los que lograron hacer algún aporte económico en el pasado, en las épocas gloriosas del 2006 para acá, pero después se olvidaron del Cúcuta, ni los mismos socios minoritarios que tiene el equipo. Gracias, muy amables, don Omar. Escuchamos ahora a don Carlos, te escuchamos para que nos digas, tú como profesional durante tanto tiempo experto en esos temas del fútbol, ¿qué nos propondrías para no depender de estos avatares, incluso políticos, en los que ha sido preso, digamos, el fútbol profesional cucuteño? Te escuchamos, tienes 2 minutos. Bueno, mire, yo creo que lo primero que hay que indicar es que el fútbol ha cambiado. El fútbol ha cambiado específicamente en Colombia. El fútbol del año 2013 en adelante empieza a recibir unos dividendos económicos muy importantes a través de los convenios que hacen de mercadeo, de publicidad con la televisión, la exclusividad de la televisión. Entonces los equipos empiezan a recibir unas cantidades impresionantes de plata. Ya lo dijo señor Arturo Acosta, en la contabilidad del Cúcuta Deportivo aparecieron registrados 22.000 millones de pesos desde el año 2015 al año 2020, aparte de otra cantidad de dinero. Entonces, mal administrado definitivamente. Pero, ¿qué ocurre? Mientras no haya una entidad seria al frente del fútbol, una administración seria, yo creo que difícilmente una empresa importante, seria igualmente, responsable, no se va a meter en el negocio del fútbol, porque ustedes se dan cuenta de lo que está ocurriendo hoy en el balompié de nuestro país, y todo el fondo de esto tiene que ver es con la repartición de la plata. Mire, apenas desafiliaron al Cúcuta Deportivo, lo primero que pensaron fue cómo se iban a repartir los 5.000 millones de pesos que anualmente le correspondían al equipo Motilón, y al desafiliarlo esa plata quedó ahí y se la van a repartir y ellos quedan contentos sin importarles que están afectando una historia, una ciudad, una comunidad deportiva. Eso no les importa para nada. Entonces realmente lo de la DIMAYOR cada día que pasa es menos serio. Lo que pasó con el presidente de la Federación de Fútbol, eso a gente honesta y a gente seria realmente no le llama la atención invertir en un fútbol manejado como en estos momentos manejan el fútbol colombiano. Desde chicha y ron, desde el chicharrón, incluso desde pues, mi recorrido como veedor, siempre hemos dicho desde la ciudadanía crítica y decente que son mafias, ¿no? Son mafias y que deben ser de verdad atendidos, y pues eso nos lleva a tener que plantear un debate, incluso para la DIMAYOR, la misma estructura, el mismo sistema plantea que el Ministerio del Deporte no se debe desentender de esto. Entonces, por eso escuchamos a Diana. Por favor, Diana, queremos escuchar cómo plantearías una solución a esta volatilidad en el fútbol profesional cucuteño. Te escuchamos, ¿tienes 2 minutos? Bueno, yo lo replantearía desde una reestructuración directamente de la DIMAYOR en algunos requisitos que deben cumplir algunos equipos para poder ser parte de esta división mayor del fútbol profesional colombiano. Sé que esto es casi imposible, ya sabemos el manejo que se le da en la DIMAYOR, pero esta sería mi propuesta, una reestructuración de sus estatutos, de que los equipos que pertenecen a la DIMAYOR cumplan una serie de requisitos. Y aquí voy a lo que mencionó mi colega Omar, de que crear empresas, que sean empresas sólidas, que digamos un ejemplo, que un equipo tenga su sede propia, es decir, va a ser un equipo sólido estructuralmente, de seguro va a tener un buen equipo porque va a haber una inversión grande, entonces van a haber empresarios que van a ver es una oportunidad de negocio y de esta forma se puede ir mejorando. ¿Por qué? Porque ya no va a haber ese déficit económico, sino que más bien se va a buscar cada vez ser mejor y más competitivo en el fútbol profesional colombiano para poder buscar más inversionistas. Por otro lado, el tema de los recursos que se le dan a todos por igual, y todos los equipos no invierten de la misma forma, no invierte lo mismo en su tiempo el Cúcuta Deportivo que el Atlético Nacional, y es por eso que en su tiempo se buscó crear el G8, que era conformado por los equipos grandes del país, que se quejaban del por qué la DIMAYOR les repartía el mismo dinero a un Cúcuta Deportivo, a un Jaguares, a un Cortuluá,
que a un Junior de Barranquilla, que un Santa Fe, que un Millonarios, que un Nacional. Entonces, ese proyecto yo sí estaba de acuerdo realmente, porque reciben el mismo dinero y vemos su situación económica y es precaria, le deben salarios a los jugadores y todo lo demás. Entonces, yo creo que se debe reestructurar directamente desde la DIMAYOR, que es el ente que rige el fútbol en nuestro país. Lastimosamente, o no sé de qué forma verlo, está desligado de la parte pública del Ministerio del Deporte, entonces son dos cosas diferentes. Pero mi opinión o mi propuesta está reestructurar desde la DIMAYOR los requisitos que deben tener algunos equipos para poder ser parte del fútbol profesional colombiano. Bueno, amigos, de verdad muchísimas gracias. Hemos finalizado estas 3 rondas. Carlos, una interpelación. Ustedes, sí, claro, ¿quién quiere hablar? Para aportar algo a lo de Diana, en cuanto a la estructura del fútbol, creo que la que se debe reestructurar es la federación. Es decir, la federación debe asumir el fútbol total en Colombia. No ser dividida ni profesional, ni ser dividida por lo que maneja la federación, que son solo selecciones. Si está la Federación Colombiana de Fútbol, ella es la que debe regir todo el fútbol colombiano, como sucede en España con la Federación Española. Claro, ellos dan sus permisos, están pendientes de lo que es la Liga Española, y ellos no quieren que los vinculen a una sola entidad. ¿Por qué? Por esa situación y van a ser más controlados, pero en esta manera como el fútbol, con la división profesional, y la que tampoco aporta, en este caso, en las soluciones puta, pues va a ser difícil que estos 35 personajes manejen el fútbol. Vale, don Omar, muchísimas gracias, de verdad. Don Carlos, Humberto, sí señor, te escuchamos. Sí, gracias. Antes de terminar, yo quisiera decir que de cualquier manera, esta situación que se ha producido, lamentablemente con el Cúcuta Deportivo, va a tener efectos en el fútbol colombiano. De hecho, ya los estamos viendo porque en el estudio que se hace de la nueva ley del deporte, lo dialogamos con la doctora Vivian Porero, que es la directora de la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte, y a ella le decíamos, bueno, ¿por qué ustedes no intervienen en el tema? La DIMAYOR es una rueda suelta, y ella lo reconoció. Dice, es increíble, nosotros podemos inspeccionar, vigilar a la federación, que está dentro del Sistema Nacional del Deporte, pero a la DIMAYOR no. Entonces, tiene que haber una legislación para que se vigile, se controle. No es para que haya intervención, como dicen algunos periodistas de la capital de la República, porque es que el Estado colombiano no le sirve al fútbol cuando el Estado trata de intervenir en situaciones como esta, pero el Estado colombiano sí le sirve al fútbol cuando se trata de utilizar los estadios del país, que son del Estado y que los pagamos con los impuestos que todos nosotros pagamos cada vez en nuestro país. Entonces, eso también tiene que ser tenido en cuenta, que para mí va a haber algo que en cierta forma va a intervenir favorablemente en el tema de una mejoría para el fútbol profesional en Colombia. Yo espero que así sea, porque realmente no puede ser la división mayor del fútbol colombiano una rueda suelta. No están en el Sistema Nacional del Deporte, no los pueden vigilar, pero sí solicitan, por ejemplo, el reconocimiento deportivo al Ministerio del Deporte. Entonces, cuando a ellos les interesa, sí forman parte del deporte en Colombia, pero cuando a ellos no les interesa, entonces no forman parte, cuando los quieren vigilar, no forman parte del Ministerio del Deporte en nuestro país. De tal manera que yo creo que algo bueno va a quedar de esta situación que se está viviendo, lamentablemente, con el Cúcuta Deportivo. Claro que sí, don Carlos, muy amable. Diana, si quieres cerrar con algún otro comentario. Pues realmente, de acuerdo con mis compañeros, creo que es el deseo, el ánimo de todos los amantes del fútbol que realmente vivimos esta pasión, porque es una pasión,
y que se ha visto manchada por muchos intereses personales sobre todo, y sabemos que la DIMAYOR es manejada por 36 personas o 36 amigos que buscan intereses personales, porque ya vimos que con lo del Cúcuta o con lo que hemos vivido en los últimos meses con el fútbol profesional colombiano, los intereses de los hinchas poco les interesan. Entonces, pues realmente comparto la opinión de Carlos Humberto Ortega de que con esto, con el Cúcuta Deportivo, va a dejar un precedente y que el fútbol profesional colombiano va a cambiar para mal o para bien, pero va a cambiar porque va a partir la historia lo que ha sucedido con el Cúcuta Deportivo. Súper, perfectos comentarios. Ese es el motivo, ese es nuestro propósito como Chicha y Ronia, y desde el Chicharrón, cualificar el debate para que toda la ciudadanía cucuteña entienda que pues no hay mal que por bien no venga, y que esto que ha pasado como crisis histórica del Cúcuta Deportivo, pues de alguna manera servirá para, digamos, validar el debate y poder ir hacia otro nivel en lo que se trata del fútbol profesional colombiano. Muchísimas gracias a todos, amigos y amigas, y desde el Chicharrón les damos un gran y caluroso, digamos, abrazo a todos nuestros invitados del día de hoy, de verdad muy amables, y muchas gracias. Saludos a todos, chao. Gracias, muy amable, feliz noche. Chicharrón, ron, 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 ron. Chicharrón, ron, 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 ron.